con Dios. Entonces iniciamos en el versículo 25 de Mateo 6 y nos dice así Jesús: por lo tanto les digo, no se preocupen por su vida, ni por qué comerán o qué beberán, ni con qué cubrirán su cuerpo. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo que no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes, por mucho que lo intente, puede añadir medio metro a su estatura? ¿Y por qué se preocupan por el vestido? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, y aún así, ni el mismo Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Pues si Dios viste así a la hierba que hoy está en el campo y mañana se echa en el horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por lo tanto, no se preocupen, ni se pregunten qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque la gente anda tras todo eso, pero su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Así que no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Ya bastante tiene cada día con su propio mal. Wow, esta porción yo creo que es bastante, a pesar de que es corta, tiene tanta riqueza. Vamos a estar comentando esto y al inicio decía, realmente Jesús hablaba a la gente que estaba constantemente trabajando, muchos tal vez viviendo al día, tal vez no con todas las comodidades que tenemos hoy, pero sí, yo creo que con las aflicciones que cada uno de nosotros tenemos el día de hoy. Y Dios no llama a ignorar esas responsabilidades que tenemos, sino a confiar en Él. Ese es el llamado de esta porción. Y me gustan dos cosas. Uno, cuando hace la referencia a los lirios del campo, probablemente eran flores silvestres como las anémonas o las amapolas que están en Galilea, que llenaban esos campos de primavera, y Dios las usa de referencia. Pero por otro lado pone a Salomón, y que Salomón era la referencia de ellos, de la cima de la riqueza, del esplendor humano, para contrarrestar con esa sencillez, pero la belleza que Dios le da a la naturaleza. Y yo creo que tenemos que confiar en el Señor. Algo que me llamó la atención es que el afán, yo creo que es una fe en negativo. Sí, porque es imaginar un futuro sin Dios. Pero cuando Dios está ahí, entonces no nos preocupamos por el futuro. No nos estamos preocupados por qué es lo que va a pasar. Cada día tiene su propio mal. Nos recuerda que Dios nos da la gracia suficiente para el día de hoy, querida Caro. Sí, Zach Nis dice en su libro que el temor es creer el pronóstico falso de que Dios va a ser infiel a sus promesas. Y cuando nosotros creemos ese pronóstico diciendo, es que Dios no está obrando ahorita, cuando yo lo necesito, como yo lo necesito, de la manera que yo creo que Él lo debería hacer, entonces empezamos a creer que Él va a ser infiel a sus promesas. Y el mundo en que vivimos nos está diciendo, eres lo que vistes, eres lo que comes, vales por lo que muestras a los demás. Pero Jesús acá les está diciendo a sus discípulos, ustedes valen por quien ustedes son, por quien cuida de ustedes. Y saben, cuando nosotros vemos hacia el cielo, vemos a Dios, quién es Él y su majestad, podemos descansar confiados de que Él está cuidando de nosotros. Entonces, creo que a veces la comparación entre quién tiene más empieza a generarnos ese afán y empieza entonces a entrar el temor de que tal vez Dios no está tan pendiente de nuestras necesidades, tal vez Dios no está tan considerando lo que nosotros estamos viendo, o a Dios no le interesa lo que tú y yo estamos viendo. Pero cuando nosotros subimos nuestra mirada a los cielos y dice, preocúpense por las cosas del reino, y entonces todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Pero qué son todas esas cosas? ¿Será que es todos mis deseos para yo querer aparentar más y que la gente diga, ¡ala, qué montón de cosas tiene Carol! O ¿qué tantas cosas ha logrado Carol? No, se trata de que cuando yo declaro que el reino de Dios está en mi vida y se establece en mi vida, entonces empiezo a tener vestido, alimento, donde vivir, y entonces con eso yo debo ser feliz y estar contenta. Lo que pasa es que a veces no nos contentamos con solo eso. Me llamó la atención que Barna dice que el 67% de cristianos encuestados en América Latina reconoce que su mayor distracción en la vida espiritual es la ansiedad por el futuro, mi querido César. Sí, sin duda. Y yo creo que en buena medida eso es algo que tenemos que lidiar siempre. O sea, lo vamos a ver posteriormente
y de alguna forma se nos anima a evitarlo o que es algo que de alguna forma podemos evadirlo, pero no es así. Realmente todos tenemos, como bien lo mencionaba Néstor, muchas situaciones en las cuales vamos a tener que tener algún tipo de responsabilidad, algún tipo de acción, algún tipo de incertidumbre. Sin embargo, yo creo que lo que nos anima a la palabra y viendo como la palabra específica como significado es la preocupación. Es que nos estamos anticipando algo que puede o que no puede suceder. Esa es la preocupación. Yo creo que realmente lo que nosotros debiésemos hacer, y es lo que creo que nos anima en buena parte de la lectura, es a ocuparnos, no a preocuparnos. Por eso el tema, con lo que mencionabas de basta cada día su propio afán. Y les digo, es algo que lo aprendí de un amigo, de tener una cita bíblica por año que sea como lo que vas a trabajar en ese año, ¿verdad? Me recuerdo que cuando él me lo decía, me decía, lo que estoy trabajando es ahorita, ninguna palabra salga ociosa de tu boca. Decía, esto está fácil. Vaya, si está fácil, pruébelo un año a ver si es sencillo. Y una de esas fue, basta cada día su propio afán. Y les digo, es alguna disciplina que de alguna forma me ha quedado, es, ¿puedo resolver esto este día? No. Bueno, descansemos. Pongámoslo en las manos del Señor, porque necesitamos esa energía para el día de mañana, para lo que nos toca en ese día. Porque ¿sabe qué es lo que saben, amigos? Lo difícil del tema de la preocupación es que normalmente da en la noche. En la noche comienza nuestra cabeza a dar 70,000 vueltas, comienza a pensar 1,000 cosas, y cuando estamos pensando esas 1,000 cosas, entonces no dormimos. Y al no dormir, no descansamos. Y ojalá con esa preocupación hubiésemos resuelto algo, pero no lo resolvemos. Entonces, ahí es donde entra no solo una decisión de ocuparnos en lugar de preocuparnos, sino, como bien decía Carol, ¿en quién estamos confiando? Yo no pude resolver esto el día de hoy. El problema sigue ahí. No sé cómo resolverlo, pero confío en que tú estás conmigo y me vas a dar las fuerzas y voy a descansar confiado en que tú me vas a ayudar, porque yo no sé cómo salir. Hoy descanso y mañana, como tú lo has dicho, basta cada día su propio afán. Aquí acaba este tema por hoy y mañana arrancaremos con tu ayuda para ver cómo lo resolvemos. Se oye bien fácil. Yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero conozco cualquier cantidad de personas que no duermen. Así es. Y no duermen por la preocupación. Entonces, yo creo que es, como bien decía Carol, tener esa confianza en que Dios tiene cuidado y aprender a descansar en Él, pero también nosotros tomar una decisión de poner el botón de off, ¿verdad? De apagar. Porque si nosotros confiamos, pero seguimos preocupándonos, hay una contradicción ahí, mi estimado George, que no se alinea o no se sintoniza a lo que el Señor nos está enseñando en este trozo bíblico. Y creo que justamente nos estás desafiando con la decisión que tenemos que tomar, porque tenemos que tomar la decisión de estar conscientes y pensar en qué estamos pensando, en qué estamos confiando. Así porque es. siempre estamos confiando en algo. De hecho, pues nosotros 4 ahorita estamos sentados en una silla y ni siquiera pensamos si la silla nos iba a sostener o no. O sea, confiamos que la silla nos sostiene. Y Néstor lo decía al inicio, porque Néstor decía como que una fe negativa, pero no es una fe negativa, sino es una fe mal dirigida. Sí. Porque todos, o sea, podemos tener esta confianza o esta fe, pero es hacia dónde la estamos dirigiendo y hacia dónde la estamos enfocando nosotros. Y realmente yo meditaba mucho también en la historia de Jesús en la barca con sus discípulos, porque Jesús se fue a descansar, literalmente, como decías, Jesús fue y estaba descansando. Y la expectativa y la esperanza de Jesús es que los discípulos pudieran tener la fe de Jesús para poder calmar la tormenta. Desafortunadamente los discípulos no tuvieron la fe de Jesús, sino fueron a despertar a Jesús para que Jesús hiciera, digamos, el milagro de calmar la tormenta. Esto no quiere decir que los discípulos tenían la capacidad de calmar la tormenta, no, pero sí tenían la herramienta de poder tener su fe dirigida en Jesús para que Jesús fuese el que calmase la tormenta, ¿verdad? Entonces yo quiero preguntarte hoy, ¿dónde estás dirigiendo tu fe? ¿Dónde estás poniendo tu confianza? Porque esto es lo que nos desafía a este pasaje que estamos nosotros leyendo de Mateo. ¿Dónde está puesta tu confianza? ¿Está puesta tu confianza en tus capacidades?
en los recursos, en la fuente de provisión, que muchas veces nuestro foco ha sido que pensamos que el trabajo es nuestra fuente de provisión cuando realmente el proveedor es Dios y Él puede variar la fuente de provisión que nos dé. Y a mí me resonaba mucho Romanos capítulo 14, verso 17, porque al final de Mateo 6, verso 33 nos dice, pero busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y estas cosas os serán añadidas. Pero aquí en el verso 17, Romanos 14 nos dice, porque el reino de Dios no es cuestión de comida ni de bebida. Entonces nos está diciendo, ¿saben qué? El reino de Dios va más allá que los alimentos, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces nosotros necesitamos desarrollar una relación con el Espíritu Santo. Y esto puede sonar, ¿cómo así desarrollar una relación con el Espíritu Santo? Porque, o sea, tal vez conozco Dios como Padre, he escuchado de Jesús como Dios Hijo, pero Jesús mismo nos dijo que convenía que Él se fuera para que viniera la promesa del Padre. Y Carol usaba una frase al inicio de Zach Niss donde, o sea, nosotros necesitamos confiar en las promesas de Dios. Y esas promesas de Dios nos llena de fe el Espíritu Santo, y por eso me quedo yo, paz y gozo. Paz porque es plenitud, es estar completos. Y gozo es agradecimiento, es sentirnos satisfechos con lo que Dios ha puesto hoy delante de nosotros. Y entonces yo creo que esa es la decisión, Néstor, ¿no? ¿Dónde estamos nosotros enfocando nuestra fe? Y fíjate que con lo que estabas hablando me llama la atención varias cosas. Uno, la fuente de provisión. La fuente de provisión siempre tiene que ser Dios. Canales, porque si tenemos una fuente, hay muchos canales. Los canales pueden cambiar, es tu lugar de trabajo, es tu emprendimiento, etc. Lo que no puede cambiar es la fuente. Los canales pueden cambiar. Entonces, cuando nosotros tenemos que la fuente de nuestra provisión es Dios, sabemos que Dios puede cambiar los canales que Él quiera. Pero por otro lado, también viene algo. Y yo creo que lo que nos está hablando acá es, y lo decías, ¿en quién estamos depositando nuestra fe y nuestra confianza? Porque a veces nosotros tomamos nuestro problema, nuestra preocupación, y nosotros la queremos manejar. Jesús, y me gustó lo que hablabas de la barca, y estaba pensando también en la alimentación a los 5,000. ¿Por qué? Porque en las dos ocasiones Jesús viene y prueba a los discípulos y les está diciendo para ver la fe de ellos. No les está pidiendo una estrategia, no les dice cuál es la mejor idea, no. Él quiere ver la fe de ellos, en qué depositan la fe. Y en la alimentación a los 5,000, los niños, el niño tuvo más fe que todos. Fue, y ojo, a depositar los 5 panes y 2 peces en Jesús. Cuando le entrega a Jesús los 5 panes y 2 peces, era muy poco para darle de comer a la multitud. Pero en las manos de Jesús, eso se multiplica. Y es algo aprendido, Néstor. Creo que el decirlo es bien fácil. Cuando uno lo lee y uno dice, sí, eso es lo que tengo que hacer. Pero en el día a día necesitamos dar esos pasos de bebé para acostumbrarnos a hacer ese hábito en nuestra vida de confiar primeramente en la fuente correcta. Porque para cualquier cosa, nuestros ojos, nuestros sentidos terrenales podrían estar ganando la batalla de en dónde ponemos nuestra fe, porque es lo que podemos ver. Abrimos un estado de cuenta y decimos, esto tengo, entonces puedo confiar en esto, porque es lo que yo veo. Yo puedo sacar todo ese dinero y tenerlo, ¿verdad? Para yo verlo, entonces sentirme segura de que mi futuro está asegurado. O tal vez puedo ver un diagnóstico médico y decir, todo está bien, entonces confío en lo que yo puedo ver. Pero por eso Jesús decía, busquen primeramente el reino de Dios, porque es algo intangible, es algo que no podemos ver. Es creer que el ámbito espiritual es más poderoso y más real que lo que nosotros podemos ver. Entonces, cuando nosotros empezamos a buscar el reino de Dios, empezamos a hacer de nuestra fe un hábito. Empezamos a hacer de nuestro descanso en la fuente correcta un hábito cada día. Y yo quiero invitarle, querido amigo, a que tal vez usted hoy está diciendo, es que sí me cuesta confiar en Dios porque yo no puedo ver cómo Dios va a hacer esto. Yo ahorita no lo puedo ver. Pero ¿sabe que yo le invito a creer y confiar y descansar en cosas pequeñas? Y entonces eso va a crear en usted un hábito de hacia dónde ir primero. Cuando usted se siente inseguro porque esa cuenta de banco está bajando y no hay trabajo y no vienen nuevos clientes, usted vaya y crea en algo que es intangible y empiece a dar esos pasos de bebé y va a ver cómo usted se va a acostumbrar a descansar en su proveedor. Y Carol, ayer decía Ricky Cisse algo que
no necesitamos entender todo. Y yo escuchaba recientemente a John Elrich que no necesitamos nosotros entender algo para recibir los beneficios de. Y entonces muchas veces pensamos que la fe se trata de entender cuando la fe se trata de creer y confiar. Y si nosotros tal vez no podemos entender cómo Dios lo va a hacer, pero si confiamos que Dios lo va a hacer, podemos recibir el beneficio de depositar nuestra confianza en Él. Y de descansar, Jorge. Porque qué feo de ser, o sea, sí, ha de ser no. He sentido esa fealdad de decir, pero ya se me va a vencer el tiempo o ya va a llegar esa fecha límite y Dios, verá qué está pasando. Y yo creo que la porción bíblica que leemos es bastante clara, ¿verdad? No dice cuestión de prioridades, busquen primeramente. No dice no busquen atender sus alimentos, es busquen primeramente el reino de Dios. Es decir, no está diciendo solo busquen, no, pues primeramente. Es decir, que tengamos a nuestro Padre como una prioridad. Comento brevemente algo que estaban ustedes comentando con el tema de la fuente, la provisión de Dios. Yo le voy a dar un consejo, hablo de finanzas todo el tiempo. Un consejo es, si usted va a pedirle algo a Dios, no le pida dinero. No le pida dinero. Dinero, no. Yo necesito esto, yo deseo esto. Dios no depende del dinero. Él le puede dar lo que usted anhela o necesita de 10,000 formas. Le digo brevemente algo. Hace un año, en nuestra posición financiera no era la más óptima y me puse a pensar un día, Dios mío, el próximo año cumplo 20 años de aniversario con mi esposa. Me encantaría tener algo especial, pero estoy claro que financieramente eso no es posible. O sea, financieramente no podrías hacer algo que me encantaría para una fecha tan bonita como un número 20 de matrimonio. Y fue algo, no voy a pensar usted que 300 días de ayuno y no fue realmente como se lo estoy mencionando. Dios mío, me encantaría, no puedo hacerlo. Ojalá pudieras tú ayudarme en poder hacer algo especial. Y le digo, fue algo increíble. Dios proveyó algo significativo en la oficina, pero a raíz de eso un proveedor nos invita a un viaje soñado, espectacular. Mire, la mayor cantidad de lujos que yo alguna vez he podido tener y me recordaba de ese momento en el cual yo no pedí dinero para ir a X lugar o hacer tal cosa. Pero yo quisiera tener la posibilidad de algo especial. ¿Y sabe qué? No me costó ni un centavo, ni uno. Dios utilizó lo que Él quería utilizar para poder, en este caso particular, poder darme algo que para mí era especial. Así que usted no se preocupe si cuesta 1,000, 10,000 o 100,000. Póngalo en las manos de Dios. Él es el dueño del oro, de la plata. Él es dueño de todo lo que existe. No tiene ninguna limitación. ¿Y sabe qué es curioso? No le gustan las vías convencionales. Quiere sorprenderlo de una forma especial. Así que le animo a que lo crea y cambie su forma de petición. Si lo ha estado de esa forma, por lo menos le cuento lo que a mí me ha funcionado y que espero que a usted también. La palabra de Dios en Filipenses 4:6, uno de mis versículos favoritos, dice: no se preocupen, no se afanen por nada. Sean conocidas vuestras peticiones, oren por todo, sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor y denle gracias. No se preocupen por nada y oren por todo. ¿Y sabes qué? Vamos a orar. ¿Qué tal si tú nos acompañas, Carol, si nos puedes dirigir en una oración? Sí. Llenémonos hoy de fe y si a usted cree hoy que le falta la fe, diga: Señor, ayuda a mi fe. Dios, tú conoces nuestros pensamientos, conoces nuestros miedos, nuestros temores, nuestra ansiedad, nuestras cargas. A veces nos ahogamos en el mañana y se nos olvida que tú ya estás ahí y tú puedes tomar el control cuando nosotros te lo rendimos a ti. Ayúdanos a confiar más en ti que en nuestras propias fuerzas, que en nuestros propios recursos. Enséñanos a buscar primero tu reino y tu justicia, Señor, y a soltar lo que no podemos controlar el día de hoy. Gracias porque somos tus hijos y ese es el valor que nosotros tenemos. Y como hijos hoy descansamos en tu cuidado, en tu protección, en tu sustento. Tú no cambias y eres fiel para siempre. Y en eso descansamos el día de hoy. Padre, muchas gracias porque podemos recurrir a ti, acudir a ti en cualquier situación, en cualquier circunstancia. Hoy oramos llenos de fe, creyendo que tú estás tomando control de nuestra situación. En el nombre de tu Hijo amado oramos. Amén y amén. Jesús nos recuerda que la batalla no está en lo que nos hace falta, sino
en quién ponemos nosotros nuestra fe. Y eso nos lleva a la siguiente parte. El verdadero campo de la batalla está acá, en la mente. Pero de eso vamos a estar hablando después de este pequeño corte. Ya regresamos. Guiado por Dios, ganarás la batalla en tu mente. Es el momento de tomar mejores decisiones para impactar y trascender. Transforma tu mente. Evita la duda y la incredulidad. La duda y la incredulidad son dos cosas muy diferentes. El diccionario define en parte el verbo dudar como situarse en una posición dual que implica incertidumbre en cuanto a qué camino tomar. Se dice de los creyentes cuya fe es poca, estar ansioso por causa de un estado mental distraído, de vacilar entre la esperanza y el temor. El mismo diccionario observa que una de las dos palabras griegas que se traducen como incredulidad siempre se traduce como desobediencia. Cuando miramos entonces a estos dos poderosos instrumentos del enemigo, vemos que la duda hace que una persona vacile entre dos opiniones, mientras que la incredulidad conduce a la desobediencia. Pienso que será útil ser capaz de reconocer exactamente con qué está tratando de atacarnos el diablo. ¿Estamos lidiando con la duda o con la incredulidad? Yo escuché una historia que arrojará luz sobre la duda, nos dice la autora. Había un hombre que estaba enfermo y que estaba confesando la palabra con respecto a su cuerpo, citando escrituras de sanidad y creyendo que su sanidad se manifestaría. Mientras hacía esto, intermitentemente lo atacaban pensamientos de duda. Después que había pasado muy mal rato y estaba empezando a desalentarse, Dios abrió sus ojos al espíritu del mundo. Y esto es lo que vio. Un demonio le decía mentiras, afirmándole que no se sanaría y que confesar la palabra no daría resultado. Pero también vio que cada vez que él confesaba la palabra de su boca, salía una luz como una espada y el espíritu maligno se acobardaba y se hacía para atrás. Mientras Dios le mostraba esta visión, el hombre comprendió por qué era tan importante mantenerse diciendo la palabra. Vio que él sí tenía fe, que era por lo que el espíritu maligno lo atacaba con dudas. La duda no es algo que Dios pone en nosotros. Por eso es tan importante que conozcamos la palabra de Dios. Si conocemos la palabra, podemos darnos cuenta de cuándo el diablo nos está mintiendo. Cuando estoy en una batalla, sabiendo lo que Dios ha prometido y aún así estoy siendo atacado con dudas o incredulidad, me gusta leer o meditar en las promesas de Dios. Así como Abraham había recibido una promesa de Dios de que él le haría tener un heredero, muchos años habían pasado y todavía no había nacido un hijo. Abraham todavía se mantenía en fe, creyendo que lo que Dios había dicho sucedería. Mientras se sostenía, lo atacaban pensamientos de duda y el espíritu de incredulidad lo presionaba para que desobedeciera a Dios. La desobediencia en una situación como esta puede ser simplemente darse por vencido cuando Dios nos estimula a seguir adelante. La desobediencia es hacer caso omiso a la voz del Señor o cualesquiera cosas que Dios nos está diciendo personalmente. No solo transgredir los 10 mandamientos. Abraham continuaba firme, seguía alabando y dando gloria a Dios. La Biblia afirma que en tanto lo hacía, se fortalecía en fe. ¿Ves? Cuando Dios nos dice algo o nos pide que hagamos algo, la fe para creerlo o hacerlo viene con la palabra de Dios. Sería ridículo de parte de Dios esperar que hagamos algo y no darnos la capacidad para creer que podemos hacerlo. Satanás sabe cuán peligrosos seremos con un corazón lleno de fe, así que nos ataca con duda e incredulidad. No se trata de que no tengamos fe, sino que Satanás está tratando de destruir nuestra fe con mentiras. Déjame ponerte un ejemplo. Se trata de la época en que recibí mi llamado al ministerio. Era una mañana común y corriente. Acababa de escuchar mi primera grabación de enseñanza. Era un mensaje titulado "Pasa por encima hacia el otro lado". Me sentía exaltada y asombrada de que alguien pudiera enseñar durante toda una hora de un solo versículo y que toda su enseñanza fuera interesante. Estaba tendiendo mi cama cuando de repente escuché la voz del Señor que me dijo: irás por todas partes predicando mi palabra y tendrás un gran ministerio de enseñanza. No era una voz audible, era una en mi corazón que me permitió creer que yo podía hacer lo que Dios me estaba mostrando. Yo no hubiera parecido material ministerial,
Pero Dios escoge lo débil y lo necio del mundo para avergonzar a lo sabio y lo fuerte. Él mira al corazón del hombre y no a la apariencia exterior. Si el corazón es recto, Dios puede cambiar la apariencia. Aunque nada en lo natural indicaba que yo debía creer, cuando el deseo me sobrevino, yo estaba llena de fe en que yo podría hacer lo que el Señor deseaba que hiciera. Cuando Dios llama, nos da el deseo, la fe y la capacidad para hacer la obra. Pero también quiero contarle que durante algunos años que pasé entrenándome y aguardando, el diablo me atacaba regularmente con duda e incredulidad. La fe es un producto del Espíritu, es una fuerza espiritual. El enemigo no quiere que tú y yo pongamos nuestra mente de acuerdo con nuestro espíritu. Él sabe que si Dios pone fe en nosotros para hacer una cosa y somos optimistas y perseveramos en creer que realmente podemos hacerlo, le haremos un daño considerable a su reino. Por lo tanto, el enemigo esboza un plan para que abortemos la misión de Dios para nosotros. Un ejemplo claro lo vemos cuando en Mateo capítulo 14 Pedro bajó de la barca obedeciendo la orden de Jesús para hacer algo que él nunca había hecho antes. De hecho, nadie nunca lo había hecho excepto Jesús. Eso requirió fe. Pedro cometió un error. Dedicó mucho tiempo a observar la tormenta. Se asustó. La duda y la incredulidad lo abrumaron y comenzó a hundirse. Clamó a Jesús para que lo salvara y él lo hizo. Pero observa que la tormenta cesó en cuanto Pedro regresó a la barca. ¿Recuerdas en Romanos 4, verso 18 al 21, donde Abraham no vaciló cuando consideró sus condiciones imposibles? Abraham conocía sus condiciones, pero a diferencia de Pedro, sus circunstancias no parecían impedir su fe. Tú y yo podemos estar conscientes de nuestras situaciones y no obstante mantener a propósito nuestra mente en algo que nos edifique a nosotros y también a nuestra fe. Cuando la tormenta llega a tu vida, clava los talones, endurece tu rostro como una piedra y toma la determinación de permanecer fuera de la barca. Podemos decir, sal y quédate ahí. A menudo la tormenta cesa en cuanto te das por vencido y retrocedes a lo que tú crees es un lugar seguro. El diablo provoca tormentas en tu vida para intimidarte. Durante una tormenta recuerda que la mente es el campo de batalla. No tomes decisiones basadas en tus pensamientos o sentimientos, sino comprueba primero con tu espíritu. Cuando lo hagas, encontrarás la misma visión que estaba allí al principio. Tenemos las palabras de Santiago que nos animan. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echado de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Eso lo encontramos en Santiago capítulo 1, versos del 5 al 7. Hasta aquí hemos establecido que la fe es el don de Dios. Así que sabemos que tenemos fe. Pero la duda es una elección. Es la táctica de guerra del diablo contra nuestras mentes, puesto que puedes escoger tus propios pensamientos. Cuando te asalte la duda, sabes aprender a decir no gracias y seguir creyendo. Eres tú quien escoge. Toma la decisión de creerle a Dios y no al diablo. Aprende a vivir por fe y para fe. Dios tiene una vida estupenda planeada para ti. No permitas que el diablo te la robe con sus mentiras. En lugar de eso, destruye especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y pon todos los pensamientos en cautiverio a la obediencia de Cristo Jesús. Wow, esto me encanta porque como la autora nos pone estas dos palabras que muchas veces y constantemente nos están atacando, la duda y la incredulidad. Pero ¿sabes qué me gusta? Que pone de base la palabra de Dios. La mejor herramienta cuando venga la duda, cuando venga la incredulidad, cuando vengan esos pensamientos de temor, es la palabra de Dios. Romanos 4, 20 al 21 dice, tampoco dudo por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe y dio gloria a Dios. Está hablando de Abraham, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Abraham es conocido el padre de la fe. ¿Por qué? Porque obedeció sin saber a dónde iba. No se dejó atacar por la duda, sino tomó la promesa que Dios le había dado. Yo sé que Dios te ha dado una promesa a tu vida. Tómate de esa promesa,
Cree, ten fe en lo que Dios ha dicho. No como decía Carol hace un momento, en lo que normalmente nuestros ojos ven. No te fijes en eso. Fíjate en lo que Dios ha dicho. Santiago 1:6 dice, pero que pida con fe, no dudando nada, porque quien duda, y lo leíamos hace un momento, es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. La duda es como una corriente que nos arrastra, pero la fe es el ancla que nos mantiene firmes. El problema no es que lleguen pensamientos de duda, sino que los dejemos gobernar nuestras decisiones, sino que los dejemos entrar y que ahí se queden. Y me gusta cómo lo pone Joyce Meyer, porque duda es igual a vacilar o a no saber qué tomar. Incredulidad es decidir no creer, es no obedecer. Pedro caminó sobre el agua, obedeció cuando Jesús le dice, ok, sal de la barca. Pedro lo hizo algo que nadie más hizo. Puedes decir, yo fui el único apóstol que caminé sobre el agua, pero se hundió cuando miró la tormenta. Cuando dejó de ver a Jesús, se hundió. Cuando puso la mirada en la tormenta, había una tormenta. No vamos a decir que no había tormenta, había tormenta, pero su mirada estaba puesta en Jesús, su fe estaba puesta en Él. Entonces ahí es donde nosotros, amigos, tenemos que aferrarnos, debemos de estar firmes. Una estadística de Barna dice que el 47% de cristianos dicen que su mayor batalla está en sus pensamientos, no en las circunstancias que están viviendo, Jorge. Y por eso ahorita que te escuchaba, Néstor, no podía dejar de pensar cuando Jesús le dijo a sus discípulos y nos lo dice a nosotros, y es una promesa a la cual tenemos que aferrarnos, no tengan miedo. O sea, en este mundo tendrán aflicciones, o sea, pero yo he vencido. Entonces, la promesa es que a pesar de las tormentas, a pesar de las aflicciones, a pesar de los desafíos, Él venció. Entonces, ¿dónde nuevamente vamos a poner nuestra confianza o dónde vamos a enfocar nuestra atención? Y quiero traer al término atención porque en este concepto o en este principio que está mencionando la autora de la mente como el campo de batalla, nuestra mente siempre está decidiendo centrar la atención en algo. Entonces hay algo por lo que está compitiendo nuestra atención. Entonces, ¿dónde vamos a fijar nuestra atención? ¿En las promesas de Dios o en las tormentas y en aquello que está queriendo robar nuestra paz? Y como decía Carol, no es algo fácil, sino es algo que constantemente esa batalla se está dando. Y por eso me encanta aquí cuando la autora nos ilustra este ejemplo de esta persona que estaba orando por sanidad y Dios le abre los ojos para que pudiera darse cuenta de la batalla, no solo en la mente, sino en la batalla espiritual en la que nosotros estamos, porque todo el tiempo entonces el enemigo utiliza estas dos herramientas que nos decía la autora, la duda o la incredulidad, y tenemos que reconocer con qué nos está atacando el enemigo. De hecho, yo quiero sumar a lo que vos bien estabas diciendo, y creo que vos que estás en el campo de las inversiones lo has oído también bastante frecuente, como en mi caso. La incredulidad tenemos clara, como bien la definió Néstor, es la decisión de no creer. O sea, llamemos, hay una estrechez de mente de esto, no porque no. Para mí esa es la más delicada de todas, ¿verdad? Y normalmente era una forma en la que se refería mucho Jesús a los fariseos, ¿verdad? Como personas incrédulas. Ahora, la duda entran a un tema de situaciones cotidianas recurrentes que todos tenemos. En el tema financiero y particularmente de inversiones, hay un acrónimo que se llama FUD, F-U-D, que es Fear, Uncertainty and Doubt, que en español es miedo, incertidumbre y duda, que son los factores así claves cuando una persona está enfrentando tomar una decisión de inversión o no. Y entonces vos mencionabas el miedo. Sí, tomamos la duda. Tengo miedo y tengo incertidumbre. Se vuelven tres elementos bastante críticos y normalmente son elementos que ciertos actores en el tema de inversiones los utilizan para meterle miedo a los inversores para que hagan acciones que normalmente no harían. Es decir, dicen que va a pasar esto y ponen una noticia escandalosa, entonces venden sus acciones, venden sus posiciones, porque es algo que efectivamente querían que hicieran para poder comprar a un precio más bajo. Ahora, me puse a pensar eso en el campo espiritual. Eso también puede ser una estrategia del enemigo para sembrarnos miedo, incertidumbre y duda. ¿Para qué? Para tener obviamente una falta de fe y para podernos separar de lo que el Señor quiere en nuestras vidas. Ahora, la pregunta es cómo lo contrarrestamos. Es decir, si ya sabemos que eso existe, pues bueno, confiando en el Señor. ¿Y cómo podemos confiar en el Señor?
leyendo su palabra, viendo cuáles son esas promesas que Él tiene para nosotros, repitiéndolas constantemente, haciendo esa batalla como lo mirábamos en este elemento para que tengamos la materia prima para poder contrarrestarlo. Si no tenemos materia prima, estos tres elementos del miedo, de la incertidumbre y la duda son difíciles y no diría casi imposibles poderlos contrarrestar. Y obedeciendo. O sea, ¿cómo podemos confiar en el Señor? Obedeciendo. Aquí nos decía Joyce Meyer, o sea, la incredulidad es desobediencia. Y entonces, ¿cómo contrarrestamos la incredulidad? Obedeciendo al Señor. Y yo creo que ese es uno de los desafíos más grandes que tenemos, porque muchas veces tomamos decisiones basadas en nuestros pensamientos y en nuestros sentimientos, más que en obedecer a Dios. Yo creo que esa es la gran disyuntiva de la puerta estrecha que nos habla Jesús, donde solo algunos pocos transitan, y la puerta ancha, ¿no? Y la verdad que no es algo tan fácil. Yo lo veo con mis hijas y le digo constantemente a mi hija mayor, que es la que más entiende, y le digo, tienes que confiar en que yo sé lo que es mejor para ti. Si tú confías, entonces vas a obedecer con prontitud. O sea, su tarea es obedecer. Pero cuando ella confía que yo o su papá le estamos diciendo algo por el bien de ella, entonces la obediencia se da fácil. Pero ¿por qué entonces nosotros no confiamos que Dios tiene caminos mejores que los nuestros? Dice la palabra que sus caminos, sus pensamientos son más altos, son mejores que los nuestros. Entonces me hace todo el sentido cuando Joyce Meyer dice, la incredulidad es desobediencia. Yo no creo que Dios esté metido en mi situación. Yo no creo que Dios tenga lo mejor para mí. Yo no creo en esa vida en abundancia que Dios soñó para mí. Entonces, lo trato de hacer a mi manera, a mi forma. No confío, o sea, soy incrédula al poder de Dios. Y pareciera que esto es bien fuerte decirlo, pero queridos amigos, a veces estamos en el diario vivir, viviendo en incredulidad, que es igual a desobediencia. Lo que nos conviene es someternos a la soberanía de Dios y creer que Él sabe lo que es mejor para nosotros, que Él sí está en el mañana y que Él conoce nuestro futuro. Entonces podemos descansar y la obediencia creo que va a venir solita. Me gusta lo que dice John Maxwell. Dice, la fe ve lo invisible, cree lo increíble y recibe lo imposible. Y una manera de tener fe es creyendo en la palabra de Dios y orando también y teniendo esa relación con Dios. Y Jorge, quisiera invitarte si nos puedes dirigir en una oración. Y vamos a orar, como dice Colosenses capítulo 3, verso 2, que pongamos la mirada en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Padre, yo quiero pedirte que hoy tu presencia pueda inundarnos a cada uno en donde nos encontramos. Puede ser trasladándonos hacia el trabajo, que tal vez estemos en un vehículo, tal vez estamos en nuestro hogar desayunando, preparando algo, tal vez estamos ejercitándonos, Señor, pero ahí donde estamos, que tu presencia pueda llegar a nosotros y que hoy, así como tú abriste los ojos de esta persona, tú puedas abrir nuestros ojos espirituales para saber contra qué estamos batallando, que por favor nos puedas ayudar a identificar si hay ataques del enemigo de duda o de incredulidad que nosotros necesitamos descartar. Yo te pido que hoy nos puedas llenar de fe, de esperanza, pero una fe firme, una fe completa en ti, Señor. No una fe vacía como cuando hemos usado la frase espero que algo ocurra. No, tengo la convicción y tengo la certeza porque estoy depositando mi confianza en ti de que algo va a ocurrir. Así que Jesús, hoy queremos centrar nuestra atención en ti y pedirte que despiertes en nuestro corazón un anhelo por estar firmes en tu palabra y sobre todo obedecer aquello a lo que nos estás enviando, Señor. Yo oro, llénanos de fe, llénanos de esperanza y fortalece nuestro espíritu para que podamos mantenernos firmes en esta batalla que estamos librando en la mente. En tu poderoso nombre, Jesús. Amén. 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 Vamos a ir a un pequeño corte, pero cuando regresemos vamos a seguir compartiendo de este libro de Joyce Meyer, El campo de batalla de la mente. Ya regresamos. Esto es Vaya con Dios. Vence la mente ansiosa y preocupada. La ansiedad y la preocupación son ambos ataques a la mente destinados a distraernos de servir al Señor. El
El enemigo también emplea estos dos tormentos para aplastar nuestra fe, de modo que no pueda erguirse y ayudarnos a vivir en victoria. Algunas personas tienen un problema tan grande con la preocupación que puede decirse que son adictos a preocuparse. Si no tienen algo propio por qué preocuparse, se preocupan por la situación de algún otro o buscan por qué preocuparse. Todos los medios de comunicación se afanan ahí Sí, hombre, por las por vidas favor. de otras celebridades. Sí. Es absolutamente imposible preocuparse y vivir en paz al mismo tiempo. Te lo voy a repetir otra vez. Es absolutamente imposible preocuparse y vivir en paz al mismo tiempo. La paz no es algo que pueda ponerse en una persona. Es un fruto del Espíritu. Y el fruto es el resultado de morar en Jesús. El morar se relaciona con entrar en el reposo de Dios, de que se habla en el capítulo 4 de Hebreos, así como en otros lugares de la palabra de Dios. Jesús nos dio su paz, pero Él dice que no debemos permitirnos sentirnos atemorizados, intimidados o inseguros. Podemos elegir estar en paz al elegir pensar en cosas que promueven la paz en lugar de cosas que abren la puerta a la preocupación y la ansiedad. Ahora veamos cómo el diccionario define el término preocuparse. Ocupar el pensamiento, algo que produce temor, ansiedad, etc. Sentirse inquieto o turbado. También lo he oído definir, dice la autora, como atormentarse uno mismo con pensamientos perturbadores. Ponderando la definición, saqué la siguiente conclusión, nos dice la autora. El diablo usa la preocupación para maltratarnos. Cuando he luchado un asalto con la preocupación, aunque sea por pocas horas, me siento estropeada. La repetición de los pensamientos que vienen y no nos sueltan son como si nos mordieran repetidas veces. La preocupación definitivamente es un ataque de Satanás sobre la mente. El diablo intenta mantener la arena mental suficientemente ocupada con la clase de cosas indebidas que impiden que la mente llegue nunca a ser usada por el propósito para el cual Dios la creó. Como lo dice Mateo 6, 25 al 34. Es una excelente escritura para leer cuando sentimos que se nos avecina un ataque de preocupación. El razonamiento del maestro aquí es muy simple. ¿No valen ustedes más que un pájaro? Aunque estés luchando contra una baja estima propia, seguramente puedes creer que vales más que un pájaro y ver lo bien que tu Padre Celestial cuida de ellos. Pienso que Satanás manda espíritus malignos cuyo único trabajo no es otra cosa que repetir frases de preocupación en el oído del creyente durante todo el día. Ellos disparan preguntas difíciles y el creyente desperdicia su precioso tiempo intentando encontrar respuestas que no tiene. El diablo está librando constantemente una guerra en el campo de la batalla de nuestra mente, con la esperanza de que el cristiano se enzarce en un largo y costoso combate de desgaste. Nuestra respuesta a la pregunta del diablo sobre lo que vamos a hacer simplemente debe ser: yo no sé todavía lo que voy a hacer en mi situación, pero Dios lo sabe y es suficiente para mí. Él me dirigirá al tiempo oportuno. Está claro que los hijos de Dios no han de ser como el mundo. El mundo busca conseguir cosas, pero nosotros hemos de buscar al Señor. Él ha prometido que si hiciéramos eso, Él nos añadirá todas esas cosas que Él sabe que nosotros necesitamos. Nos es permisible querer cosas, pero debemos buscar solamente a Dios, porque sin Él nada tiene sentido en absoluto. Dios sabe las que necesitamos antes de que las pidamos. Si sencillamente le hacemos saber nuestras peticiones, Él nos las concederá a su propio buen tiempo. La preocupación no ayudará a nuestra causa en absoluto. De hecho, obstaculiza nuestro progreso. Me gustaría describir la preocupación o la ansiedad como gastar el día de hoy tratando de resolver el de mañana. Aprendamos a emplear el tiempo que Dios nos ha dado para lo que Él lo destinó. La vida es para vivirla, aquí y ahora. Cuando los pensamientos que se nos presenten no están de acuerdo a la palabra de Dios, el mejor modo de callar al diablo es decir en voz alta la palabra que sale de la boca del creyente, con fe que la respalde. Es el arma singular más efectiva que puede usarse para ganar la guerra contra la preocupación y la ansiedad. Cuando el enemigo trate de cargarnos un problema, tenemos el privilegio de echarlo sobre Dios. La palabra echar en realidad quiere decir lanzar o tirar. Tú y yo podemos lanzar o tirar nuestros problemas a Dios y créeme,
Él puede recibirlos. Él sabe qué hacer con ellos. Únicamente Dios puede liberarnos y Él quiere que lo sepamos. Así que en cada situación, nuestra primera respuesta es apoyarnos en Él y entrar en su reposo. El segundo libro de Crónicas, capítulo 20, verso 12, lo expresa de esta forma. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás? Porque no tenemos fuerza alguna delante de esta gran multitud que viene contra nosotros y no sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están vueltos hacia ti. Nos dice la autora, amo estos versículos. El pueblo en ello ha llegado al punto de percatarse de 3 cosas con certeza. No tienen fuerza contra sus enemigos, no saben qué hacer, necesitan tener sus ojos enfocados en Dios. Qué grandes 3 puntos nos enfoca la autora. Y continúa la lectura y dice, y luego vemos lo que el Señor les contestó a partir del versículo 15. Una vez que ellos se dieron cuenta de todo esto y lo admitieron libremente ante Él, responde en la palabra de Dios y dice, no temáis ni os acobardéis delante de esta gran multitud, porque la batalla no es vuestra, sino de Dios. No necesitáis pelear esta batalla. Apostaos y estad quietos y ved la salvación del Señor. Aprendamos de Jesús. Él no se preocupaba. Y nosotros no tenemos que preocuparnos tampoco. Si estás esperando a no tener nada de qué preocuparte antes de dejar de preocuparte, entonces probablemente deba decirte que tendrás que esperar bastante tiempo, porque ese momento puede que no llegue nunca. No soy pesimista, soy sincera. Vivimos en un mundo lleno de agitación, nos rodea completamente, pero no tiene que estar dentro nuestro. Recuerdo que en un tiempo en donde el dinero era escaso, después de darle vueltas durante un rato a los pensamientos que el diablo me estaba sirviendo en bandeja, volvía a la cocina, sacaba las facturas, la calculadora y las libretas de cheques y volvía a empezar todo el calvario de nuevo. Creo que pensaba que si miraba las facturas por largo rato, con intensidad, encontraría una respuesta, pero solo Dios tenía la respuesta. Mientras más trabajaba en las cuentas sin cesar, más alterada me ponía. En realidad lo que yo estaba sintiendo no era responsabilidad, sino afán. Algo que Dios me había dicho específicamente que le dejara a Él. Ahora miro hacia atrás y me doy cuenta de cómo desperdicié todas aquellas noches que Dios me dio en mis primeros años de casada. El tiempo que Él nos da es un regalo precioso, pero yo se lo di al diablo. Tu tiempo es tuyo. Úsalo sabiamente. No lo gastes en pensamientos de preocupación y ansiedad. Sea vuestro carácter sin avaricia, ni codicia, lascivia, ni avidez por las posesiones terrenales. Contentos con lo que tenéis y vuestra situación, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Jamás, en modo alguno, te abandonaré a tus fuerzas ni quedarás olvidado. Ten la certeza de que es así. Esto nos dice Hebreos 13:5. Esta es una excelente escritura para usarla en darte ánimos cuando sientas aprensión acerca de si Dios acudirá a cubrir tus necesidades. En esta porción el Señor nos está haciendo saber que no necesitamos poner nuestras mentes, en el dinero preguntándonos cómo hemos de cuidar de nosotros. ¿Por qué? Él se hará cargo de esas cosas por nosotros. Nos ha prometido que jamás nos fallará ni nos olvidará. No te preocupes, confía, apóyate y descansa en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad y serás alimentado, dice el Salmo 37:3. Y esta es una promesa de Dios para ti hoy. Y sabes, lo más fuerte es la palabra de Dios, las promesas que Dios ha dejado. ¿Por qué? Porque tú eres hijo, hija de Dios. Y hoy podemos ver la palabra y hay 3 porciones que yo te quiero leer de la palabra. Filipenses, capítulo 4, versos 6 y 7 dice, por nada estén afanosos, más bien presenten sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y oye esto, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Definitivamente vamos a tener ansiedad y preocupación y van a venir esos pensamientos y vamos a tener situaciones. Jorge nos decía hace un momento, en el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús, pero yo he vencido al mundo. Las aflicciones no, van a haber aflicciones. La Biblia en Isaías 43 dice, cuando pases por las aguas. No está diciendo que no vamos a pasar por las aguas. Vamos a pasar por las aguas. Vamos a pasar por el fuego. Pero hay algo. Él ha prometido estar con nosotros. Y cuando nosotros sabemos que Él camina con nosotros,
Ahí es donde no importa que haya ansiedad, no importa que haya preocupación, vamos a confiar en Él. Primera de Pedro 5:7 dice, depositen en Él toda ansiedad. Y oye esto, porque Él cuida de ustedes. Hace un momento vimos que valemos más que las aves, valemos más que las flores. Él cuida de nosotros. Y por último, te quiero decir, Salmo 37, 3 y 5. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y aliméntate de la verdad. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él y Él actuará. Cuando tú repites la palabra de Dios, repites esas promesas, ¿sabes qué? Le hablas a tu mente, le hablas a tu corazón para empezar a confiar, a obedecer, a poner tu carga delante del Señor y Él va a obrar. Me encanta como dice Joyce Meyer, dice, la preocupación es fe en el fracaso proyectada hacia el futuro. Debemos de tener fe en Dios, en que el plan de Dios es mejor, lo que Dios tiene para cada uno de nosotros vale la pena, mi querido George. Estoy emocionado. Sí, gracias por la prédica. Traías una prédica preparada hoy aquí para... No, estoy emocionado. Yo creo que Dios quiere que tengamos paz. Sí. Dice, en lugares delicados pastos nos hará descansar. Dios tiene algo bueno para nosotros y lo arruinamos preocupándonos. Y es que tenemos el desafío, porque creo que aquí Joyce Meyer nos ha enseñado, digamos, 4 herramientas que el enemigo utiliza para atacarnos. En el segmento anterior veíamos la duda y la incredulidad, y en este segmento estamos viendo la ansiedad y la preocupación. Y todo eso quiere venir a robarnos efectivamente la paz, y Dios quiere que podamos tener paz. Y Él nos dice que en su reino hay justicia, hay paz y gozo en el Espíritu. Y entonces la pregunta para ti hoy es, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes con duda? ¿Te sientes con incredulidad? ¿Te sientes con ansiedad? ¿Te sientes con preocupación? Y no queremos desvalidar esos sentimientos porque así se siente uno. Y esa es la batalla y esa es la decisión que nosotros necesitamos tomar hoy. ¿Nos queremos quedar de ese lado o queremos cambiar nuestro foco y dejar de ver lo que nos está robando la paz? Aquello que tal vez nos está preocupando, aquello tal vez que nos está haciendo sentir ansiosos, y entonces poner nuestra mirada en Jesús, llenarnos de la palabra de Dios, como bien decías, Néstor, para que eso pueda alimentar y hacer crecer nuestra fe, y entonces confiar que hoy Jesús puede darnos esa paz sobrenatural, que como Efesios capítulo 4, verso 6 en adelante nos dice, y la paz guardará nuestros pensamientos y nuestro corazón en Cristo Jesús. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, es una paz que va más allá de que, aunque estemos en la tormenta, no es que ignoremos la tormenta, pero tenemos un nivel de confianza superior y un gozo de saber que nuestra validación, que nuestra felicidad, que nuestro contentamiento no está en las cosas materiales, sino en algo sobrenatural, en algo espiritual, Carol. Y algo muy importante, Jorge, que estás mencionando es que no queremos desvalidar estas emociones que tal vez alguien que nos está viendo las está sintiendo y tal vez de todo junto. No queremos subestimar la situación que hoy tú estás viviendo. Probablemente hoy estás viendo un divorcio sumamente difícil, estás viendo una situación con tus hijos sumamente dolorosa. Yo no sé cuál es la situación que hoy tú estás atravesando. Lo que sí queremos hoy recordarte es que tú puedes escoger una vida mejor, confiando en el Señor y descansando en Él. Y yo quiero animarte a que vayas a leer la historia que está en 2 de Crónicas 20, y es la que menciona Joyce Meyer acá. Y es que 2 pueblos grandes venían contra Judá y el rey Josafat escucha y le vienen a decir, vienen estas 2 ciudades en contra de ustedes y hoy sí, ¿verdad? Hoy tronitos todos aquí. ¿Y qué hace este rey? Tiene la responsabilidad de su pueblo y él no se pone como a ver a qué otros pueblos le podemos pedir ayuda. Él va y se postra delante de Dios y le dice su necesidad. Y entonces Dios les da una promesa. Y aquí es donde nosotros necesitamos recordar o ir a la presencia de Dios a pedir una promesa, porque esa promesa es la que nos va a sustentar durante la prueba. Y entonces Dios les dice, ustedes no se preocupen, ustedes no van a pelear esta batalla, yo lo voy a hacer. Y entonces el rey Josafat, tomado de esa promesa, hace algo que a mí siempre me ha ministrado de esta historia y manda adelante del pueblo a los levitas, aquellos que iban adorando el nombre del Señor. Y la canción que cantan es
alaben al Señor, su gran amor permanece para siempre. Y eso era lo que los levitas iban cantando y entonando, y todo el pueblo de Dios iba adorando. No iban con sus armas, por si aquello de que a Dios se le haya olvidado su promesa y entonces no nos libre, ahí agarran por ahí su espadita y nos vamos a tener que... No, ellos iban adorando porque confiaban en la promesa que Dios les había dado. ¿Y saben qué sucede? Dios pelea por ellos. Y estos pueblos que venían en contra de ellos empiezan a pelear entre ellos y entre ellos se matan. ¿Y saben cómo termina toda esta gran historia? Este pueblo de Judá termina adorando el nombre del Señor cuando regresan otra vez a su ciudad. Y entonces, querido amigo, ¿por qué te quiero resumir esta historia? Y quisiera pedirte que la fueras a leer, porque hay detalles muy importantes. Es que cuando nosotros nos encontramos en una tormenta, en una prueba, necesitamos iniciar adorando, continuar adorando y terminar adorando el nombre de Dios. Él es fiel a sus promesas, Él no va a fallar, Él no cambia, su amor permanece para siempre. Y en los momentos de mayor oscuridad, tú puedes levantar tu voz en adoración y decir, Señor, tú eres grande, tu amor permanece para siempre. A eso me aferro y voy a empezar adorando, continúo adorando y termino adorando tu nombre. Wow, me encanta, Carol, porque yo creo que cada vez que tenemos una preocupación, algo de ansiedad, lo voy a decir de esta manera, es una invitación a orar, es una invitación a adorar a Dios. Si lográramos hacer eso, yo creo que ahí tenemos resuelto. Si cuando viene un pensamiento, nosotros cambiamos ese pensamiento de preocupación o de ansiedad por adorar al Señor, por entrar en su presencia, por leer su palabra, por orar, vamos a contrarrestar como ese ejemplo que ponía la autora de que cada vez que esta persona daba una promesa, confiaba en la palabra del Señor, salía una espada que alejaba al demonio. Y yo creo, Carol, eso podemos ver como Josafat tuvo la victoria por adorar al Señor. Y voy a poner otro ejemplo, Jericó. ¿Qué hicieron? Durante 7 días, dar vueltas. Y de último, adoraron y gritaron al Señor. Anoche compartía sobre Gedeón. ¿Y qué hizo Gedeón? Al final, tocaron el cuerno y adoraron al Señor. Dios les dio la victoria. Él pelea por nosotros, mi querido César. Y usted podrá decir de dónde, yo ni una Biblia tengo, no sabría decir eso de que ustedes hablan de promesas. ¿Cuáles son esas promesas que yo puedo tomar para mi vida? Qué linda se ve la historia, pero no sé ni dónde encontrarla. Pues hoy usted está escuchando, de todo lo que usted escuchó hoy, eso que yo escuché lo voy a tomar para mí. Eso que me resuena ahí donde usted está hoy escuchando o viendo el programa, va a encontrar todos los anteriores y procure alimentarse de toda esa materia prima que le permita poder encontrar esa promesa en la cual usted pueda aferrarse. Porque la preocupación o lo que le preocupa, ahí va a seguir. El dilema va a ser si va a entrarle ese tema solo o va, como lo decimos muy frecuentemente aquí en el programa, no vaya solo ni mal acompañado, vaya con Dios. Porque si me dan a elegir de ir solo a esa situación complicada, porque si le preocupa es porque no es algo sencillo, prefiero, sin lugar a dudas, que el Señor vaya conmigo, porque aunque ande en valle de sombra y de muerte, no he de temer ningún mal, porque tú estarás conmigo. Si le gusta, agárralo, repítalo y que se vuelva algo con lo cual usted pueda tener esos elementos para combatir lo que es la preocupación. Porque le voy a decir algo, el objetivo, como bien nos lo decía la autora, de la preocupación es desgastarlo. Eso no es un confrontamiento directo de un golpe de knockout. Ese es pum, 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 pum. Por eso les soy franco, hasta ni me gustó mucho el título del día de hoy, que no invirtamos, no inviertas tiempo hoy resolviendo problemas. Eso no es una inversión. Ese es un gasto, es un desperdicio. Eso es algo que realmente deberíamos procurar de una forma intencional y fuerte, de procurar erradicarlo. Yo no estoy diciendo que no se va a preocupar usted, pero tampoco dejarlo que nos esté haciendo tanto daño, de estarnos destruyendo gota a gota, como decía en la tortura china de los 1000 cortes, ¿verdad? No te mato de un solo cuchillazo. Hay un cortecito, otro cortecito, otro cortecito, que se volvió una tortura increíble. Y como ya lo bien mencionaron ustedes, Jesús mostró muchas fases humanas de tristeza, de enojo, que miramos esa parte humana de Jesús, pero escuchándolo ustedes nunca se relata de él preocupado. No logrando. ¿Sí?
Bueno. Y que se Buenas apartaba su tiempo para orar y se iba solo a orar. ¿Por qué? Porque quizás le venía esa duda, esa incertidumbre, esa serie de cosas y la forma en la cual recurría, me retiro a oración. Entonces nos deja bien ese ejemplo. Y tenía una promesa del Padre, porque en su momento de mayor angustia, o sea, fue al Padre y le dijo, Padre, si esto puede pasar de mí, que pase, pero que no se haga conforme a mi voluntad, sino a la tuya. Okay. Yo creo que ahí es donde está realmente la bisagra de la decisión que tenemos que tomar. Y todavía te lo voy a voluntad. complicar un poco más. Yo creo que Dios, en favor nuestro, sabiendo que somos personas que nos preocupamos demasiado, no nos dice nuestro futuro. Jesús sabía exactamente a qué venía. Tenía todas las razones para estar preocupado cada segundo de su vida. Entonces, todavía ahí te dice, sí, el estándar es un la poco barra alto. no la deja ¿verdad? bien alta. Y cambiar nuestras palabras ustedes, porque si nosotros estamos constantemente revisando, como bien decía Joyce Meyer, estar revisando las facturas a ver de dónde me ahorro un poquito o a estar contando la historia. Y yo quiero animarte a que tomes control y dominio propio de cómo tú hablas de la situación en la que estás hoy. Tal vez has estado contando y dices, ¿sabes que necesito desahogarme? ¿Por qué no empiezas a cambiar tus palabras y empiezas a hablar la palabra de Dios sobre tu situación y empiezas a contar una historia diferente? Toma control y dominio propio sobre las palabras que hoy están saliendo de tu boca sobre la situación que estás viviendo hoy. Yo quiero invitarte a que hagamos una oración y ahí quiero retarte algo. Si tienes alguna preocupación hoy, ¿qué tal si en oración se la damos al Señor y la traemos delante de Él? Y que Él pueda darte esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que Él pueda darte esa sabiduría, porque sabes que la palabra de Dios dice que no hay nada imposible para Dios. Así que ¿qué tal si oramos y le decimos, Señor, hoy venimos delante de ti, creyendo esas palabras que hemos escuchado, esas promesas que están en tu palabra. Hoy, Señor, queremos confiar en ti, queremos depositar nuestra ansiedad, nuestra preocupación, sabiendo que tú cuidas de nosotros. No queremos estar afanosos, más bien queremos estar siempre en oración contigo. Queremos que esa paz que sobrepasa todo entendimiento guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos. Señor, hoy queremos acercarnos delante de ti y que nuestros pensamientos de preocupación que a veces gobiernan nuestro día, dejar que la verdad de tus promesas, en tus palabras, gobierne nuestros pensamientos. Hoy depositamos en ti nuestra ansiedad, nuestra preocupación, nuestros problemas, sabiendo que tú tienes el poder, la gracia para resolverlos. Hoy confiamos en ti y te adoramos, Señor, porque sabemos que tú ya estás obrando. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Amén. y amén. Amén. Y amigos, llegamos ya a la parte final de nuestro programa. Pero de verdad, gracias por estar con nosotros. Por amigos, vamos a hacer una ronda de despedida, mi querida Carol, César y Jorge. Solo quiero recordarles 2 Corintios 10:5 y dice, destruimos todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Literalmente no importa la dificultad que esté pasando, que sabemos que puede ser difícil, pero no la pase solo, no la pase solo. Póngase en las manos de Dios y si aún usted no sabe qué es eso, ábrale su corazón y dígale, bienvenida a mi corazón, ayúdame, y va a ver que va a tener ese respaldo de quien sí puede ayudarle en todo lo que usted necesita. Amén. Hoy nos unimos en fe con cada uno de ustedes que nos ha escrito mensajes por aquello que sabe que Dios está obrando y todavía no ve. Y sobre todo también aquellos que nos han escrito en las plataformas digitales, porque nos unimos en fe por salud, por restauración matrimonial, porque sus hijos van a ser tocados por la presencia de Dios y vamos a ver milagros. Así que no se preocupe, sino pongamos nuestra fe y esperanza en Jesús. Amén. Romanos 12:2 dice, no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Hoy te queremos decir, no vayas solo ni mal acompañado. Juntos te decimos, Vaya con Dios.